lo que eran las memorias de tipo volátil y las no volátiles. Las volátiles como aquellas que perdían la información cuando se quedan sin energía, que son por lo general memorias tipo RAM, y las no volátiles, o sea que mantienen la información aún sin energía, que son las memorias tipo ROM. Dentro de esas memorias ROM teníamos distintas variantes, como las EEPROM, por ejemplo, o la doble EEPROM. Y si se quiere, dentro de la clasificación de las memorias RAM, habíamos trabajado sobre la diferencia entre las memorias RAM estáticas, o sea, las SRAM, que estaban configuradas con los, hasta ahora que vimos, que son los biestables tipo D, o flip-flop tipo D, y las memorias RAM, pero de tipo dinámicas, o sea, las DRAM, que están configuradas a través de capacitores o condensadores. Ambas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las memorias RAM tenían la ventaja que eran más veloces que las memorias dinámicas, y fundamentalmente va a depender de la configuración de arquitectura que tengamos, que van a existir o pueden coexistir ambas. Ahora vamos a avanzar entonces en el bloque de cómo están configuradas las distintas partes dentro de la arquitectura. Configuradas en el sentido de cómo se interactúan entre el bloque de memoria, cómo interactúan con el microprocesador y, en todo caso, con el bloque de entrada-salida, que es lo que va a controlar, recordemos, hacia los periféricos. Entonces, depende de cómo estén configuradas esos bloques, va a haber una clasificación de arquitecturas u otra clasificación de arquitecturas. Entonces, en la clase de hoy vamos a avanzar en esas diferencias o esos tipos de arquitectura para ya dejar listo esta parte, y a partir de la clase que viene y hasta fin de año, lo que nos queda, avanzar directamente con el bloque que nos queda, que es el microprocesador. Vamos a presentar bien. Entonces, me interrumpen cualquier duda o observación que quieran hacer. ¿Qué entendemos cuando decimos arquitectura de computadoras? Que de alguna manera da el nombre a esta materia, ¿no? O sea, hizo falta, como siempre digo, hizo falta todo el mes de agosto y septiembre y lo que va de octubre para llegar ahora a entender qué quiere decir arquitectura de computadoras. Entonces ahí tenemos una definición. Básicamente es la forma en que vamos a interconectar, ¿no?, los componentes fundamentales que intervienen dentro de una computadora, a partir de criterios de funcionalidad, a partir de criterios de rendimiento y de costo. O sea, en función de un rendimiento, de un costo o de la misma funcionalidad, vamos a tener que seleccionar en función de esos criterios e interconectar. Entonces, cuando interconectamos y seleccionamos previamente en función de esos criterios, estamos hablando de lo que es una arquitectura de computadoras. Entonces, hay algo que es importante diferenciar. No es lo mismo decir una computadora
como herramienta fundamental para un ingeniero de software o un ingeniero de sistemas. No es lo mismo decir computadora que decir arquitectura de computadoras. Entonces, cuando decimos computadora, estamos diciendo ya una selección determinada y ya una interconexión determinada. La computadora tal o cual. Cuando tenemos que estar en el momento de la selección y de la interconexión y en función de esos criterios, ahí es cuando estamos hablando de la arquitectura de una computadora. Entonces, este aspecto lo podemos entender, comprender un poco más, después de haber visto todo lo anterior, ¿no? Es decir, por lo menos sabemos que hemos visto el bloque de memoria, y para poder entender ese bloque de memoria tuvimos que avanzar desde el sistema de numeración hasta los flip-flop de secuenciales. Y ahora, entonces, analizamos cómo van a estar interconectadas estos bloques. Hay dos formas, digamos, uno podría decir tres. Una forma es lo que vamos a llamar arquitectura von Neumann. Bueno, este señor von Neumann, ya lo habrán escuchado nombrar seguramente. Ahí tiene en la foto su computadora, obviamente, con las dimensiones que estamos observando, ¿no? Bueno, todos eran contactores, controles manuales, cada unos y ceros se hacían a través de esos conectores, que más que conectores son contactores, ¿no? Relay. Entonces, imaginemos el tiempo que era ejecutar un programa, ¿no? Este señor von Neumann, bueno, matemático, es el que pone en consideración lo que conocemos como la primera o las primeras computadoras digitales, ¿no? Y esto lo hizo a través de un famoso proyecto en Estados Unidos, que era el proyecto Manhattan. Esto después ustedes pueden buscar toda la información. Que tenía que ver con el proyecto de la bomba atómica, ¿no? Bueno, hasta, yo diría, sí, hasta fines del siglo pasado, digamos, principios de 2000, prácticamente toda la tecnología avanzaba o avanzó en función de las cuestiones militares. Siempre había guerras y estas guerras permitían que la tecnología pudiera avanzar. Y prácticamente había una tecnología que estaba vedada al público en general, que era la tecnología militar, que era justamente para poder tener ventajas en las guerras. Digo, hasta el 2000 más o menos, ahí empezó a cambiar, hay una bisagra en donde, al menos desde Occidente, toda la tecnología comienza a ser prácticamente privada. Ya no tanto de la parte militar, se va dejando eso de lado y empieza a avanzar fuertemente tecnología de empresas privadas, ¿no? Y lo cual implica tecnología que puede participar el público en general. Pero, bueno, acá tenemos un claro ejemplo. Estas primeras computadoras tenían que ver con este tipo de proyectos. ¿Cómo es la arquitectura von Neumann? Entonces acá tenemos un esquema básico, ¿no? Cuando decimos esquema básico significa que dependiendo de qué familia de computadoras o qué marca, si se quiere, de computadoras, va a haber variantes, pero conceptualmente siempre van a tener este mismo principio. Tenemos acá los bloques de lo que es la CPU o microprocesador, ¿no? Dentro del micro tenemos tres elementos claves,
que son la unidad de control, ya vamos a analizarla, la ALU, ya hemos hablado de la ALU como unidad aritmética y lógica, es la que se encarga de hacer las operaciones, dijimos, de todo lo que sea álgebra digital y todas las operaciones lógicas, ¿no? A través de álgebra de Boole. Y el tercer bloque, el bloque de registros, que analizamos en la clase pasada, como registros internos del micro, que son pequeños bloques de memoria, que pueden ser de 8 o 16 bits, en general son todos de 16 bits, o 32 en algunos casos, pero son registros como de desplazamiento que vimos, y que son bloques en memoria que están dentro del mismo micro. Acá no está, por ejemplo, la memoria caché, que puede estar o no dentro del microprocesador. El otro bloque que tenemos es la memoria principal, que también analizamos la clase pasada, y los bloques de memorias secundarias, recordemos la pirámide de jerarquía, bloques de entrada-salida, que son los que después van a poder interconectar a través de los drives para los periféricos. Todos estos bloques están interconectados entre sí a través de unos bases de datos, ¿no? Y unos bases de dirección. Podemos ver el esquema también desde este punto de vista un poquito más claro, en donde tenemos en el gráfico la memoria principal o memoria central, que va a estar dividida en la parte de memoria RAM y la parte de memoria ROM. Dentro de la memoria RAM podemos tener almacenados datos y o programa, pero recordemos que el programa que almacenemos acá es un programa que va a estar mantenido mientras haya energía en el computador. Y en la memoria ROM, el programa que, al no ser volátil, significa que va a quedar la programación acá adentro. Y después tenemos la unidad central de proceso o el micro, y tenemos los tres bases de direcciones, de datos y de control. Entonces, el bus de control, que va a indicar cuándo la memoria tiene que ser leída o cuándo tiene que ser escrita. El bus de direcciones, que va a seleccionar, como habíamos visto, algunas de las celdas de esta memoria. Y el bus de datos e instrucciones, por eso es bidireccional, que va a almacenar ese dato o esa instrucción en esa celda direccionada por el bus de dirección. Entonces, esta es la clásica estructura von Neumann, ¿no? La memoria que almacena datos o almacena programas, la CPU o micro que ejecuta esas operaciones de los datos, que ejecuta algoritmos, o sea, un programa concretamente, y el bloque de entrada-salida que recibe nuevos datos o entrega resultados. Entonces, esto es lo que se llama arquitectura von Neumann. Las primeras tipos de arquitecturas que aparecen. Acá tenemos otra forma de verlo, en donde tenemos, de nuevo, el microprocesador, las memorias RAM, la ROM y bloque de entrada-salida. Tenemos el bus de control, que se representó con un cable nada más, porque si es 0 lee, si es 1 escribe a las memorias. Veamos que este bus de control va a todos los bloques, ¿no? Que pueden ser escritos o pueden ser leídos. Después, el bus de datos bidireccional, también pequeño, más pequeño que el bus de direcciones, que está en grande acá en negro, que es unidireccional. Entonces, esta es la clásica arquitectura von Neumann. El micro que se interconecta a través de un bus de direcciones
a través de un bus de datos y a través de un bus de control. Algunas características. El bus de datos, bueno, va a conducir únicamente datos o instrucciones, dependiendo de qué tipo de arquitectura von Neumann veamos. Por ejemplo, tenemos la arquitectura Intel o la arquitectura Motorola, como las dos grandes familias. La arquitectura Intel va a tener, tal cual como está acá, el bus de direcciones por un lado, que puede ser de 16 bits, y el bus de datos separados, que puede ser de 8 o 16 bits, 32 bits. Pero están separados los dos. Ahora, en el mismo tipo de arquitectura, von Neumann, tenemos la familia Motorola, que va a tener bus de direcciones y bus de datos juntos. Es un mismo canal. Y que a través de una multiplexación, con el multiplexor, va a decir en un momento el dato que está ahí adentro es un dato concretamente, o los 1 y 0 que están ahí adentro son dirección, ¿no? Entonces, el número de conductores que va a tener el bus de datos, de cables, puede ser de 8 adelante, va a depender, ¿no? 128, 256, bueno, dependiendo del micro y la arquitectura que tengamos o el proveedor que tengamos. Cuando decimos la capacidad de manejo de información, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene este computador? Estamos diciendo que va a depender directamente de la cantidad de líneas que va a tener el bus de datos. Mientras más líneas de datos tenga, mayor capacidad va a tener de manipular la información, hacer operaciones aritméticas, etc. Es bidireccional, como recién decíamos, porque el dato tiene que poder salir o puede necesitar entrar al microprocesador. El bus de direcciones, ¿no? Va a estar vinculándonos, como decimos, con las memorias, y este bus de direcciones, las líneas que puede tener, los cables que puede tener, va desde 4, que eran los primeros microprocesadores, hasta más de 32 bits en adelante. Y es unidireccional. Y el bus de control, entonces, es el que nos va a indicar algún control determinado, por ejemplo, esto de leer un bloque de memoria o escribir un bloque de memoria. ¿Cuáles son las ventajas que va a tener este tipo de arquitectura von Neumann? Uso más eficiente de la memoria. Bueno, cuando veamos el otro tipo de arquitectura, vamos a volver sobre esto, a ver qué significa con respecto a la otra arquitectura, esto de tener uso más eficiente de la memoria. Puedo acceder directamente a un bloque de memoria, independientemente si es RAM o en ROM. La jerarquía de la memoria que vimos en la clase de la pirámide, que vimos en la clase pasada, en este caso no requiere estar dividida en dos partes, lo que sí va a pasar en la otra arquitectura que tengamos. Es más simple desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? O sea, es directamente los bloques, el micro y la interconexión. Hay un solo bus de datos, ¿no? Y de direcciones. La otra vamos a ver que no es así. Hay un solo tipo de instrucciones para acceder a la memoria, o sea que no vamos a necesitar tener distintos tipos de instrucciones para acceder a distintas partes de la memoria. Mayor flexibilidad, vamos a ver comparando con la otra, digamos, aspectos que van a definir una ventaja con respecto a la otra. Es más útil para el manejo y la gestión del sistema operativo. Esto lo van a ver el año que viene cuando trabaje en todo el área del sistema operativo.
Y acá algunas características de cuando veamos el manejo de discos, o sea, cómo los segmentamos a los discos, que en este caso se llama paginación, tiene más flexibilidad este tipo de arquitectura. Y la CPU va a tener, o el micro va a tener menos operaciones que ejecutar y va a ser más flexible. O sea, menos operaciones va a significar que directamente el dato que viene yo lo voy a poder ejecutar, y ahora cuando veamos la otra vamos a ver por qué. Algunos límites que va a tener entonces este tipo de arquitectura. Algo que es importante tener en cuenta es, cuando recién terminemos de analizar las otras clasificaciones, pero es más, cuando recién terminemos de ver toda la parte de micro, recién ahí vamos a poder ver todo el bosque completo. Es como que hasta ahora lo que estamos haciendo es ver, estamos dentro del bosque, imaginen ustedes que están dentro del bosque, y ven árboles cercanos ahí, pero no ven toda la amplitud del bosque. Cuando salen del bosque, supongamos que salen hacia arriba, ahí ven toda la amplitud del bosque. Bueno, salir hacia arriba o salirnos del bosque, en este caso es cuando terminemos de ver toda la parte del micro, bueno, ahí es cuando empieza uno a comprender cabalmente toda la cuestión de la arquitectura. Así que en este sentido no deben preocuparse por algunas cuestiones que ahora todavía están un poco sin comprenderse del todo, porque en realidad tenemos que ir haciéndolo de esta manera, porque no lo podemos hacer todo de golpe. Entonces, limitación en la longitud de las instrucciones, ¿no? Justamente por el bus de datos que tengamos. O sea, al tener un solo bus de datos, necesitamos que ese bus de datos sea lo más grande posible para poder tener una longitud de instrucciones lo más grande posible. Recordemos que, vuelvo al gráfico, recordemos que por el bus de datos también van las instrucciones. O sea, el bus de datos e instrucciones es uno solo. En algún momento esto va a ser dato, en algún momento esto va a ser instrucción. Entonces, al tener un solo bus para ambas cosas, estoy limitado en la longitud de la instrucción en función de la longitud de ese bus de datos. La limitación de la velocidad de operación, esto significa que una velocidad de operación va a significar cuando yo tengo que sacar el dato, ya sea dato o instrucción, por ese bus, y o ir a grabarlo o ir a leerlo. Entonces, eso significa la operación. Esa velocidad de esa operación, al ser un solo bus el que tenemos, tanto para datos e instrucciones, no me permite acceder simultáneamente a una y a otra al mismo tiempo, ¿no? Entonces voy a tener que hacerlo secuencialmente, primero una cosa y después la otra, si estoy hablando de dato y después de instrucción. Cosa distinta va a ocurrir en la otra arquitectura, en donde voy a tener separados el bus de datos por un lado y el bus de instrucciones por el otro. Por lo tanto, podríamos estar haciendo simultáneamente ambas cosas. Otra limitación es que el canal de transmisión de los datos, que está compartido entre la CPU y la memoria, puede generar un cuello de botella. De nuevo, al ser un único bus de datos que tiene instrucción y o dato al mismo tiempo,
me puede estar generando un cuello de botella, porque tengo que terminar de que opere como instrucción para después empezar a operar como dato, o viceversa. Y entonces ahí tengo un freno. Bueno, ese freno podría ocasionar, de hecho pasa eso, un cuello de botella, ¿no? Que eso limita el rendimiento de la arquitectura. También se lo llama traza de transferencia de datos entre la CPU y la memoria, ¿no? Hasta aquí entonces elementos que me dan ventaja o que me limitan este tipo de arquitectura, ¿no? Repito, un solo bus de control, un solo bus de direcciones y un solo bus tanto para datos como para instrucciones, entre el micro y la unidad de memoria. Vamos al otro tipo de arquitectura, que es la arquitectura Harvard. Arquitectura Harvard. Que bueno, el término proviene de la primera Mark I, ¿no? Llamada Harvard Mark I, que almacenaba las líneas de programa o las instrucciones en cinta perforada y los datos en interruptores, como veíamos recién en la foto, ¿no? O sea, los datos eran a través de interruptores mecánicos y los programas eran en cintas perforadas. Este modelo de arquitectura Harvard se utiliza más en microprocesadores que se llaman microcontroladores o PIC, ¿no? Por ejemplo, Intel tiene la familia de los 8050, 8051, que son microcontroladores en los cuales pueden trabajar ya no byte a byte, sino que pueden trabajar bit a bit, ¿no? Lo cual me da mucho más precisión a la hora de tener que controlar algún aspecto, por ejemplo, industrial. Entonces, ¿cómo es la arquitectura Harvard? Si se fijan ahora, la unidad de proceso, la CPU o micro, está en el medio entre la memoria ROM y la memoria RAM. Entonces, separa ahora las dos memorias, claramente, en la cual en la memoria RAM tenemos memoria de instrucciones, en la memoria ROM. Cuando decimos memoria ROM estamos diciendo memorias tipo ROM, ¿no? O sea, eso es importante. Estamos diciendo memorias que mantienen el programa sin energía. Y por otro lado tenemos la memoria RAM, que van a ser la memoria de los datos, ¿no? Ahora, ¿cómo se interconectan estas dos memorias con el micro? Bueno, a través de los buses que son distintos. Por ejemplo, vamos a tener un bus de control para la memoria ROM y otro bus de control para la memoria RAM. Vamos a tener un bus de direcciones, de instrucciones en la memoria ROM y un bus de direcciones de datos en la memoria RAM. O sea, el bus de direcciones ahora es dos. Uno es para direccionar las instrucciones y otro es para direccionar los datos. Y vamos a tener para lo que normalmente conocemos como bus de datos, dos también, un bus de instrucciones, o sea, por acá van a ir las instrucciones, los códigos de máquina, y por acá va a ir el bus de datos completamente. Entonces, acá tenemos claramente duplicación de bases. Eso va a traer ventajas y desventajas. Pero claramente es distinto este tipo de arquitectura a el que vimos antes, como este, ¿no? Ya tenemos un bloque de memoria, donde van a estar datos e instrucciones, y los únicos tres bases. Acá tenemos dos bloques de memorias bien separados, y la interconexión entre el micro y ellas a través de distintos bases de datos, instrucciones, direcciones y control. ¿Cuáles son las ventajas que va a tener este tipo de arquitecturas? Instrucciones y datos de distinto largo. O sea,
Porque yo puedo tener ahora instrucciones de acuerdo a este bus de instrucciones de una longitud determinada y datos de otra longitud determinada, porque el dato y la instrucción están en distintos bases, cosa que en el anterior no ocurría. Memorias de distinto tamaño, al ser memorias separadas una de otras, bien diferenciadas, una puede tener un tamaño y esta otra puede tener otro, perfectamente. Cosa que en la arquitectura anterior no, porque era una sola memoria el bloque, pero yo sí podía, por programa, decir, bueno, hasta acá que se comporte como memoria ROM, este bloque, y otra parte que se comporte como memoria RAM. Bueno, ahí había otro tipo de operación que hacer. Acá directamente lo puedo tener claramente físicamente diferenciado. Memorias con distinta tecnología, porque como son distintas memorias, también puedo acceder a ese criterio. Se disminuye el cuello de botella, ¿no?, de acceso a memoria, porque puedo estar haciendo por el bus de instrucciones, guardando o tomando información de la memoria de instrucciones, y al mismo tiempo puedo estar tomando y sacando por el bus de datos para la memoria RAM, cosa que antes no lo podía hacer. Se utiliza en controladores embebidos, como decíamos, esto es microcontroladores fundamentalmente. Bueno, y tenemos separados la RAM para los datos y ROM para las instrucciones. Entonces, un poquito de resumen. La arquitectura Harvard se basa en instrucciones y datos que se almacenan en caches separadas, ¿no? Y eso mejora el rendimiento. Acá decimos caches, no estamos diferenciando si esto es una caché o no, directamente puede serlo, ¿no? Tiene el inconveniente de tener que dividir la memoria entre los dos, ¿no? Y eso puede traer a su vez una desventaja, ¿no? A no ser que la frecuencia de la lectura de la instrucción y de datos sea más o menos la misma. ¿Por qué? Porque recién decíamos, bus de instrucciones, bus de datos. Yo puedo estar sacando al mismo tiempo instrucciones por un lado y datos por el otro. Pero supongamos que esa instrucción que esté sacando con esos datos que estoy sacando se refieren a una misma operación. Bueno, vamos a tener que ver la frecuencia con que hago este manejo de instrucciones con respecto a la frecuencia, ¿no?, de transmisión de los datos. Si son más o menos parecidas, no hay ningún problema. Pero si no son parecidas, ahí empiezo a tener cuello de botella de lo mismo. ¿Por qué? Porque si esto va mucho más rápido que esto, que son los datos, o viceversa, voy a tener que esperar uno con respecto al otro. Y ahí van a empezar a aparecer estos tiempos de demora que hablábamos con los biestables D o delay. Bueno, este tipo de arquitectura, la Harvard, se utiliza mucho en lo que sea procesamiento de señales digitales, de imágenes y videos fundamentalmente, ¿no? Porque ahí necesito mucho almacenamiento distinto y mucha velocidad. Hasta acá entonces, los dos tipos de arquitectura que tecnológicamente están hoy en día y que se mantienen, por supuesto, con sus variantes, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar estos dos tipos de formas. Una forma más simple, que es la arquitectura von Neumann, ¿no?, forma más simple, y una forma un poco más complicada, porque aparecen bases distintos, que es la arquitectura Harvard. Esta clasificación de estos dos tipos de arquitectura es una clasificación desde el punto de vista físico, porque estamos viendo cómo interconecto las memorias con el micro a través de los distintos bases, ¿no?
Entonces es una cuestión física, real. Yo levanto una máquina, voy a la board y miro y veo claramente cómo está conectado el micro con cables a través de su chip, por supuesto. Veo físicamente cómo está diseñada esa arquitectura. Y eso entonces me dice este tipo de clasificación. Ahora, habría otro tipo de clasificación, pero que tiene que ver más con la cuestión lógica, no tanto física, sino lógica, a través de las instrucciones. Recién hablábamos, por ejemplo, de que teníamos por el bus de datos, pues en la arquitectura von Neumann, un solo bus, y por ahí ese solo bus de datos va a datos y va a instrucción, y hablábamos de longitud de instrucción. También podríamos empezar a decir instrucciones más simples, instrucciones más complejas. Cuando decimos instrucciones simples, son instrucciones que van a tener prácticamente un código de operación, ¿no? Y un operando solo, o sea, ya vamos a aclarar que es un operando, que es un código de operación. Digamos como que tienen, para ustedes no va a ser complicado entenderlo rápidamente porque están manejando lenguajes de programación. Entonces una instrucción simple es cuando tiene dentro de su función un operando rápido, un operando solo prácticamente, ¿no? Una operación más compleja, una instrucción más compleja, es cuando tiene más de un operando. O sea que esa instrucción hace ya más de una operación, hace más de una cosa, hace varias cosas en esa misma instrucción. Bueno, cuando pensamos en el tipo de instrucciones, simples o complejas, ahí aparece otro tipo de clasificación que vamos a llamar la clasificación de arquitecturas CISC y RISC. Y habrá después una tercera variante que depende de esto. Entonces, estas arquitecturas CISC y RISC, la RISC, ¿no? Ya vamos a ver qué significan las siglas. La RISC se basa mucho en la arquitectura von Neumann, la primera que vimos. En cambio, la arquitectura CISC se va a basar en la arquitectura Harvard. CISC, ¿no? Que va a significar conjunto de instrucciones complejas, ¿no? O sea, si yo tengo una, a nivel de fabricante, que me da, siempre si por ejemplo decimos Intel, me va a decir, bueno, todas las instrucciones que usted puede manejar dentro del micro Intel son estas. Este set de instrucciones, ¿no? Son estas, me las da el fabricante, como un programa cualquiera de alto nivel. O, por ejemplo, si tenemos Motorola, el set de instrucciones va a ser distinto, desde el punto de vista sintáctico, fundamentalmente. O sea, en Intel, por ejemplo, mover un dato o cargar un dato lo hago a través de la instrucción move, MOV, con sus operandos. En cambio, si yo quiero Motorola, lo hago a través de la sintaxis load de cargar. Las dos hacen lo mismo, pero bueno, cada uno le dio distintos mnemónicos, ya vamos a empezar a hablar qué quiere decir mnemónico, pero le dio distintos nombres a esas instrucciones. Entonces, cuando tenemos en las instrucciones que me da el fabricante una cantidad importante de instrucciones de tipo compleja, estaríamos sobre una arquitectura tipo CISC, ¿no? La C viene justamente de complejo. Y la arquitectura RISC va a ser el contrario, ¿no es cierto? La R va a venir justamente de conjunto de instrucciones reducidas, ¿no? Bueno, alguna primera característica como arquitectura RISC va a ser justamente
como objetivo ahorrar esfuerzo externo por parte del software, ¿no? Con respecto al acceso a la RAM. ¿Para qué? Para que se ejecuten más rápidamente esas instrucciones. O sea, si estamos hablando de que yo tengo un conjunto de instrucciones que son más simples, que son reducidas, la ejecución de esas instrucciones va a ser mucho más rápida, ¿no? Que si estoy trabajando con instrucciones de tipo complejas. Por supuesto, tengo ventajas y desventajas una con respecto a otra. Ahora, ¿cuál es la tercera línea que hoy tenemos? La tercera línea es que se unieron las arquitecturas SIS con las RIS y hoy tenemos arquitecturas que comparten ambas arquitecturas. Sería como una tercera clasificación. O sea, arquitecturas que tienen incorporada tecnología SIS y tecnología RIS. De tal manera que en función de lo que yo voy programando, puedo decir, utilizo estas instrucciones complejas porque necesito hacer determinadas operaciones y, por otro lado, en otro momento necesito velocidad y, por lo tanto, utilizo instrucciones de tipo simple. Bueno, ventajas de este tipo de arquitecturas, ¿no? Reduce la dificultad de crear compiladores porque justamente al poder utilizarlas al mismo tiempo, ambos tipos de arquitectura, ambos tipos de instrucciones, simples y complejas, puedo yo definir nuevos compiladores con menos dificultad, ¿no? Porque uso cuando quiero cuál. Permite reducir costos. Bueno, esos son más o menos los... importante la depuración de errores, lo voy a poder manejar mucho mejor porque utilizo de vez en cuando una u otra, ¿no? Acá tenemos un resumen entonces de lo que son los dos tipos de arquitecturas. La arquitectura von Neumann, que como decimos acá al principio, la arquitectura von Neumann trabaja justamente con arquitecturas tipo RISC, ¿no? Entonces, esta arquitectura von Neumann, que trabaja mejor con instrucciones reducidas, ¿no? Conjuntos de instrucciones reducidas, y por otro lado, arquitectura Harvard, que justamente va a trabajar con instrucciones más complejas. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque justamente al tener los bases de datos separados del bus de instrucción, entonces yo el bus de instrucción lo puedo tener cuán amplio quiera y en función de más amplitud de ese bus de instrucción voy a tener mejor performance de justamente las instrucciones. O sea, voy a poder manejar con instrucciones mucho más complejas que si estuviera de este lado en la arquitectura von Neumann. Porque acá, como tengo un solo bus, tanto para instrucción como para datos, entonces tengo que tener cuidado de no colocar instrucciones complejas porque va a competir con el dato y ahí se me va a generar mucho más cuello de botella. Ahí, digamos, es como que si bien tenemos 4 tipos de arquitecturas, digamos, la arquitectura von Neumann, la arquitectura Harvard, arquitectura SIS, arquitectura RISC, una tipo de clasificaciones con respecto a las cuestiones físicas de interconexión y la otra, como vemos, SIS y RIS, es con respecto a el manejo de instrucciones. Uno es más para instrucciones complejas, otro es más para instrucciones simples o reducidas. No obstante, también hay que decir que tanto SIS como RIS van a trabajar mejor tanto en von Neumann como en Harvard. O sea que entre esas 4 van unidas las formas de trabajo de esas instrucciones. Unidad de control que habíamos
visto en los primeros gráficos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. En este gráfico teníamos entonces la unidad de control dentro del micro, o sea, como parte del micro. Esa unidad de control es la que se va a encargar, nos estamos metiendo dentro del micro, se va a encargar de gestionar justamente todo el funcionamiento del micro. Es como que, podríamos decir, dentro de toda una arquitectura tenemos una de las partes, uno de los bloques, que es el principal, que es la CPU, que es el micro, y que podríamos decir que es el corazón del sistema. Ahora, dentro del micro, a su vez, tenemos otro corazón, que es justamente la unidad de control, en donde realmente ese corazón es el que se va a encargar de gestionar todo el funcionamiento del micro, ¿no? Es un autómata, ¿no? Que siempre va a trabajar en tres fases. La unidad de control trabaja en tres fases. La fase de fetch, que es capturar, la fase de decodificar y la fase de ejecutar. Siempre lo hacen en estas tres fases. Entonces, ahora lo vamos a ver por arriba, después cuando avancemos en la programación, ahí lo vamos a ver más en detalle. En la fase de captura, justamente se toma la instrucción de la memoria, ¿no? Que a su vez el tomar esa instrucción de las memorias lo va a hacer a través de un contador de programa, y esto acá hacemos un pie de página, lo dejamos porque no vamos a poder comprenderlo si no trabajamos con la programación primeramente. Quedémonos por ahora con que en la primera fase se toma la instrucción, la unidad de control toma la instrucción. ¿Por qué? Porque recuerden, el micro tiene que entender qué tiene que ejecutar. Lo que tiene que ejecutar viene en una instrucción, que son unos y ceros. Bueno, pero eso que tiene que ejecutar para poder entenderlo, lo primero que tiene que hacer es tomarlo, ¿no? Esa primera cuestión que es tomar, parecen como cosas muy obvias, pero recuerden que para el micro todo tiene que ser muy simple, porque si el micro no entiende nada, y eso es muy simple, se lo tenemos que dar nosotros justamente a través de un programa. Profe. Sí. Disculpa, un compañero te hizo una pregunta, no sé si viste el chat. Ah, acá en el chat. Sí. Te pregunta, ¿se usa la Sí, arquitectura? sí, se usa la arquitectura CIS. Bueno, Sí. actualmente ya prácticamente todo lo que son las arquitecturas vienen con una mezcla de CIS y RIS, todas. Como arquitectura sola CIS, no, ya no hay más. O sea que se combinan las dos. Se combinan las dos exactamente. Por eso les decía, esa sería como una tercera clasificación, que es arquitecturas que combinan ambas, CIS y RIS, ¿no? O sea que van a tener un conjunto de instrucciones complejas y a su vez un conjunto de instrucciones reducidas o simples. Gracias. Bien, la segunda parte de la unidad de control es decodificar, porque cuando yo tomé la instrucción, o sea, ahora tengo en mi mano, tengo los unos y ceros. Perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esos unos y ceros? ¿Qué significan? Esa es la fase de la decodificación, ¿no? Y ahí entonces la CPU se prepara para la tercera fase, que es justamente la fase de la ejecución. Una vez que entendió qué es, ahí entonces ejecuta la operación.
La unidad de control está siempre haciendo esto, en estas tres fases. Al tratarse de un autómata, esta unidad de control va a ejecutarse, va a trabajar a un ritmo que va a estar determinado por el clock del sistema, ¿no? Siempre la ejecución de una instrucción, desde que la tomamos, la decodificamos y la ejecutamos, siempre esto va a llevar un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por supuesto que ese tiempo no es cero, sería imposible, ¿no? Y ese tiempo de esas tres fases que hace, insisto, tomar, decodificar y ejecutar, es lo que se va a llamar el ciclo de máquina, ¿no? Entonces, ¿cuántos ciclos de máquinas va a tener una instrucción, ¿no? Va a determinarse en función de si la instrucción es simple, si la instrucción es reducida, si la instrucción tiene pocos operandos, o si la instrucción es compleja y tiene muchos operandos. Mientras más compleja sea, más ciclos de máquinas va a tener. Y, por supuesto, cada ciclo de máquina va a estar en función el tiempo de ese reloj que tengamos, de ese clock que tengamos. Entonces, puede coincidir o no, puede coincidir que un ciclo de máquina sea un clock exactamente, o sea, un pulso, o puede ser que un ciclo de máquina sea más de un pulso. Esto va a estar en función de los distintos CPU que tengamos. Lo importante es que cada instrucción va a consumir un tiempo y un número de ciclos de máquinas en esa ejecución, que es lo que decíamos de las tres fases, ¿no? La fase de fetch, que va a ser común a todas las instrucciones. Siempre vamos a tener que tomar la instrucción, leer la instrucción. Y el número de ciclos de las otras fases, las otras dos fases, que van a ser la de decodificar y ejecutar, va a ser distinto, pero en función de lo que tenga que hacer esa instrucción. Mientras la instrucción sea más compleja, más ciclos de máquinas va a tener en la segunda fase y en la tercera fase, que es la ejecución. Y al revés, mientras más simple va a ser la instrucción, esas últimas dos fases van a ser de pocos ciclos de máquinas. Otro aspecto para la ejecución de la unidad de control, cuanto mayor frecuencia, quiere decir que mayor frecuencia es más rápido el reloj, más pulsos a una frecuencia más rápida, por supuesto, va a ser entonces la ejecución del programa. ¿Por qué? Porque las tres fases la va a ejecutar a mayor velocidad. Ahí es cuando entramos a ver realmente esta idea de que cuando uno compra un computador, una de las principales características a tener en cuenta es la frecuencia del micro. O sea, con qué frecuencia está trabajando el microprocesador. Esa frecuencia, medida siempre en Hertz, esa frecuencia es justamente la frecuencia en que está trabajando la unidad de control. La unidad de control, en esas tres fases que va haciendo, captura, decodificación y ejecución, lo hace más rápido o más lento en función del clock que tenga el sistema del computador que compremos. Bien. ¿Algún otro aspecto? Dependiendo del tipo de arquitectura que tengamos, podemos trabajar con varias instrucciones, pero en paralelo. Ahí va a empezar a aparecer los tipos de arquitectura en paralelo, que se están usando cada vez más, ya hace tiempo, por supuesto. ¿Esto qué significa? Que mientras estamos ejecutando una instrucción, ¿no?,
puedo al mismo tiempo estar capturando, o sea, tomando la primera fase de otra, que es lo que llamamos el prefetch. Ahí tenemos en el gráfico, por ejemplo, tenemos las tres fases, ¿no? Y cuando llego, por ejemplo, en la fase de decodificación, ahí puedo empezar a tomar la siguiente instrucción, sin haber terminado la primera de ejecutarlo. Cuando estoy ejecutando la primera, ahí estoy decodificando la segunda. Cuando estoy decodificando la segunda, ahí estoy tomando la primera, la tercera, la primera fase de la tercera, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama segmentación o pipeline, ¿no? Ahí, por ejemplo, es el ejemplo con esos tres niveles. Bueno, eso también lo vamos a trabajar cuando hagamos la programación. El otro bloque que vimos en el gráfico, me vuelvo a este gráfico, que fue el primero acá, es la memoria principal, ¿no? Memoria principal, que también lo analizamos la clase pasada. Ese bloque de memoria principal, algunas características. Dentro de lo que es la arquitectura de von Neumann, esa memoria principal va a almacenar tanto datos como instrucciones. Las instrucciones y los datos deberían estar en memoria no volátil, ¿no? Tipo ROM, EEPROM, doble EEPROM, etc. Y lo que llamamos datos intermedios deberían estar en memorias de tipo volátil, RAM, que es lo que normalmente hacemos cuando trabajamos en cualquier computadora. O sea, si estamos escribiendo algo en un Word, por ejemplo, bueno, toda esa información está permanentemente en memoria RAM. A eso se le llama datos intermedios. Si estamos trabajando con algún procesador de imágenes o lo que fuera, o algún software complicado, vamos trayendo bloques desde disco hacia la memoria RAM, y eso entonces sería un dato intermedio, porque lo estamos usando en ese momento. Acá aparece de nuevo el concepto de mapa de memoria que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el mapa de memoria es cómo yo voy a dividir los bloques de memoria. De tal dirección a tal dirección va a ser para memoria tipo datos, de tal otra para memoria tipo programa, etc., ¿no? Y eso va a ser también la característica de segmentación que vamos a hacer cuando hacemos la programación. Dependiendo del micro que tengamos, de la familia, vamos a tener distintos tipos de segmentación. Normalmente el fabricante nos dice, este bloque de direcciones de tal a tal, normalmente se lo puede utilizar como datos, o este otro como programa, ¿no? Esto no significa que podamos cambiarlo, no. Significa que en la jerga de quien está programando en lenguaje de máquina, sabe ya, es como que es un código, saben que si estamos en tal dirección, bueno, ahí es porque hay datos, no hay programa. Entonces, si todos más o menos compartimos ese mismo criterio, es más fácil para hacer lecturas y hacer comprensión de lo que hay dentro de las memorias. Dentro de ese bloque de memoria, recordemos que tenemos que seleccionar la celda, y esa selección de la celda lo hacemos a través de un decodificador de direcciones, que no es más ni menos que el decodificador que vimos en sistema combinacional. O sea, ¿no? Si selecciono tal, si pongo 000 en una entrada, bueno, en la salida del decodificador voy a tener en la primera línea, y entonces se selecciona esa línea de celdas. Mapa de memoria, entonces, por ejemplo, acá tenemos desde la dirección 00000 hasta la 0FFFF, lo hemos definido
como una memoria tipo ROM. Bueno, ahí va a haber datos guardados en ese tipo de memoria. Desde la 10000 hasta la 17FFF, que serían 32K, bueno, ahí lo selecciono para memoria de RAM de datos determinados. Y después otra igual. Bueno, definir qué dirección le voy a dar a cada bloque. Recordemos, la dirección que tiene cada celda es el nombre de esa celda. ¿Qué dirección le voy a dar a cada bloque? Es armar el mapa de la memoria. El decodificador de direcciones, ¿no? Es justamente, es lo que se llama a través del dispositivo chip select, o sea que depende de cuántas direcciones vamos a tener, va a definirse qué tipo de decodificador voy a necesitar, ¿no? Pero bueno, hay distintas estrategias. Una forma es una decodificación en forma completa, ¿no? Otra que es parcial, ¿no? Y otra que es por bloques directamente. Por ejemplo, Intel trabaja mucho con la decodificación por bloque, ¿no? Entonces, hay bloques de dirección, ¿no? Y a su vez, esos bloques después se vuelven a decodificar y vamos haciendo avances para llegar directamente a la dirección física de una celda. ¿Qué significa? Que si yo tengo una arquitectura donde tengo mucha complejidad en bloques de memoria, entonces puedo ir haciendo como subdirecciones a través de subcodificadores. Entonces primero decodifico bloques, después de esos bloques decodifico subbloques, después de esos subbloques decodifico, siempre digo decodifico a través de un decodificador, llego hasta las celdas completamente de la memoria, ¿no? Esto sería un manejo por bloque. Algunas ideas como para ir entrando a lo que va a ser la programación. Entonces, cuando leamos, digamos, programa, estamos hablando de que tenemos un conjunto de instrucciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, así como decíamos en la parte secuencial, diseñe el práctico que ustedes hacían, diseñar un sistema secuencial que haga la. O cuando veíamos en combinacional, diseñar un sistema combinacional para la. Bueno, ahora en programa vamos a decir, diseñar un programa para tal cosa, que haga tal cosa. Entonces, cuando decimos programa, estamos diciendo un conjunto de instrucciones que van a significar le van a dar vida a ese programa. Cuando decimos lenguaje de máquina, ¿no? Estamos refiriéndonos a las instrucciones que nos da el fabricante para un determinado microprocesador. Si trabajamos con Intel, va a ser la familia de instrucciones de Intel. Si trabajamos con Motorola, va a ser la familia de instrucciones de Motorola. Si trabajamos con AMD, va a ser la familia también de Intel. Bueno, ahí depende de qué tipo de microprocesador, entonces, qué tipo de instrucciones vamos a tener. Nosotros vamos a trabajar en esta materia con Intel por todo lo que dijimos antes. Y hay una pregunta que siempre, de alguna forma, se hacen, por un lado, las personas que no conocen tanto, y por otro lado, no como alumnos, sino personas que prácticamente trabajan en la línea de programación, pero que no conocen lo que es el lenguaje de máquina, o no lo han trabajado. Y por otro lado también, a nivel de alumnos como ustedes, que nos preguntamos qué diferencia hay entre programar en alto nivel o programar en bajo nivel. En el sentido de que, ¿para qué tengo que programar en bajo nivel o programar en lenguaje de máquina?
si ya tengo el alto nivel? Entonces, ante estas preguntas, yo diría la respuesta siempre es una. Siempre se programa en alto nivel, como criterio general. Pero, ahí aparece un gran pero. Si lo que yo voy a necesitar, y ahí estoy ya pensando en un programador profundo, no en un programa, no en un usuario normal, no en un técnico. Yo estoy hablando de un programador fuerte. Si yo tengo que necesitar velocidad en mi ejecución de esos códigos, o si en el alto nivel, para hacer determinada operación, no tengo esa instrucción, esa función, porque no me la ha dado el fabricante de ese lenguaje de alto nivel, y tengo que construirla, siempre lo puedo construir con funciones de alto nivel. O sea, construyo una función nueva. Sí, por supuesto. Pero la cantidad de instrucciones que voy a necesitar en alto nivel para una función nueva va a ser muy superior, utilizando el alto nivel, que si esa función la construyo desde el lenguaje de máquina. Y de nuevo gano velocidad. Así que yo diría, siempre se programa en alto nivel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Para eso fue diseñado el alto nivel, para que el usuario casi normal pudiera hacer programación. Bien. Pero recordemos siempre que el alto nivel es un lenguaje que está justamente cerca del usuario, facilita al usuario, pero se aleja del micro. O sea, mientras más facilidad yo le doy al usuario, más complejidad tiene el micro de entender. Por lo tanto, tiene que haber todo un proceso de interfaces entre el alto nivel hasta llegar al micro, para que el micro pueda entender. Porque el micro, recordemos, solamente entiende unos y ceros. Entonces, mientras más alto nivel esté, más interfaces tiene que haber para convertir ese alto nivel, esa instrucción de alto nivel, a unos y ceros. Entonces, esas interfaces van lentizando, ¿no?, mucho la ejecución de un programa. Uno puede decir, ahí aparece el concepto de compilador. O sea, ¿por qué es el compilador? Porque justamente el compilador lo que hace es la interfase entre el alto nivel y el lenguaje de máquina. Una vez que un programa está compilado, está prácticamente, no del todo, pero prácticamente a nivel de unos y ceros, para que el micro lo pueda entender. Ahora, depende de los compiladores. Hay compiladores que optimizan esa conversión. Hay otros que no. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo muchas instrucciones en alto nivel, y muchas funciones en alto nivel, complicadas o no, cuando lleguen al micro, no es que se eliminan distintas líneas de código, sino que se convierten. O sea que voy a seguir teniendo las líneas de código, más o menos, pero las voy a seguir teniendo. Por supuesto, se convierten en unos y ceros, pero las sigo teniendo. Entonces, el tiempo de ejecución sigue siendo lento. Ahora, si yo necesito velocidad, entonces abro una ventana desde alto nivel, voy, como tenemos acá, L1 es lenguaje de máquina, L2 es lenguaje de alto nivel. Entonces, parto de L2, abro una ventana y voy a programar en L1, que es lenguaje de máquina. Y una vez que termine, vuelvo de nuevo a alto nivel. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene programar en bajo nivel. Ganar velocidad cuando la necesito, fundamentalmente. Sí, ustedes saben que tendríamos como dos grandes líneas en programación. Por supuesto, en el medio hay un montón, pero digo, como a nivel macro, dos glóbulos grandes. Uno sería programar aplicaciones desde el punto de vista
casi como dice el título de nuestra carrera, que es Ingeniería de Sistemas de Información. Recuerden que el título es de información, lo cual, como indica alguna vez, llamando en aplicaciones tipo en ejemplo, Globan, bueno, todo este tipo de empresas. Son aplicaciones de usuarios a nivel mundial que necesitan determinadas aplicaciones de gestión administrativa, ¿no? No estoy hablando de que son programas a nivel de banco, ese tipo de cosas, también están, pero digo, en gestión, en definitiva, administrativa. Ese tipo de programación tendría como contraparte el otro gran lóbulo, que serían los sistemas embebidos, ¿no? Ahí metemos todo lo que sea telefonía celular, por ejemplo, o todo lo que sea Internet de las cosas hoy. Entonces, digo, allí, en ese bloque, ese lóbulo de sistemas embebidos, es donde toma mucha fuerza justamente la programación en lenguaje de máquina o programación bajo nivel. ¿Por qué? Porque allí justamente donde necesito mucha velocidad y necesito sacar prácticamente ¿no? Justamente el trabajar en lenguaje de máquina eso. ¿Por qué es importante entender cómo programar en bajo nivel? Porque más bajo nivel queremos que el micro haga lo que nosotros queremos que haga. Para eso tenemos que programarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto es un poco resumen de lo que ya vimos. SIS, como vimos, conjunto de instrucciones complejas. RIS, conjunto de instrucciones reducidas. Y acá habría también una posibilidad que tiene que ver con lo que dijimos recién en tema de sistemas embebidos. Habría una subclasificación que sería la CISC, pero CISC con S, ¿no? Que es un conjunto de instrucciones específicas, concretas. Esto es usado fundamentalmente para microcontroladores o que se necesita para una determinada industria. Se está usando mucho en el área de robótica, por ejemplo, todo lo que sea CIS con S. Entonces, yo genero un propio micro con unas propias instrucciones que necesito para esa aplicación concretamente. Una pregunta sería, ¿estamos nosotros, vamos a estar competentes, vamos a estar capacitados como ingenieros de sistemas para generar microprocesadores? La respuesta en general uno podría decir, entendiendo esto de base, uno después puede tener una orientación, ya como ingeniero, y decir, bueno, a mí me encanta el hardware y me voy a dedicar a eso. Sí, perfectamente. Por supuesto van a necesitar mucho más componentes de hardware, mucho más componentes de electrónica. Pero también tengamos presente de que no es el sentido del ingeniero de sistemas, ¿no? El ingeniero de sistemas llega a que tiene que comprender cómo es internamente la arquitectura para poder después, desde el punto de vista de la programación, hacerle buen uso a esa arquitectura. Si no la comprendo y no voy a poder aprovechar todas esas posibilidades desde la programación. ¿Quién haría una arquitectura nueva? ¿Quién haría un CISC con S? Y bueno, sería el ingeniero en computación, ¿no? El ingeniero en computación hoy es el que está haciendo, que en el mundo sería design computer, o sea, el que está haciendo programación y al mismo tiempo hardware. De la carrera del ingeniero en computación tienen 50% electrónica y 50% de programación. Ellos serían los más indicados hoy en hacer nuevos microprocesadores o nuevas arquitecturas. Bien, hasta acá terminamos esta parte.
¿Alguna pregunta, alguna consulta, dudas? ¿Qué intentamos que la clase que viene ya comencemos con el micro internamente, a ver todas sus partes, definir ya los registros, cuáles son esos registros, definir la ALU y entrar en la programación. Una vez que, si no podemos entrar a programar si no definimos previamente, si no entendemos previamente cuáles son los registros que tiene, porque toda la programación va a estar en función de los registros internos del micro. Eso pasa para cualquier tipo de micro igual. Lean todo lo que está en el aula virtual, los archivos que tenemos, y por ahora nada más. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que hayan no entendido o que quieran profundizar un poco más. Siempre recuerden cuando estén leyendo o cuando están haciendo, si hay algo que no comprenden, me mandan un correo y yo ahí rápido contesto, ¿no? Gracias, profe, se entendió todo. Bueno, fantástico. Acá hay una consulta, ¿cómo operan los VAS? A ver, ¿cómo lo volvemos a ver? Tenemos, a ver si puedo volver a la gráfica. Tenemos, supongamos que tomemos este gráfico. Entonces, acá tenemos los tres bases en la arquitectura von Neumann, por ejemplo. Tenemos el bus de direcciones, que está puesto más grueso y está en negro, porque por lo general siempre es más grande que el bus de datos. El bus de direcciones es de 16, por ejemplo, el bus de datos es de 8, por ejemplo. Entonces, este bus de direcciones son, como el gráfico que vimos la clase pasada, que era un dibujito muy simple, este bus de direcciones son cables, ¿no? Son cables. Entonces, el micro, supongamos que quiere leer esta dirección de memoria. Esta memoria, en este bloque de RAM, está la dirección, por ejemplo, supongamos que empieza en la dirección 0000, la primera celda. Entonces, cuando digo 0000 en hexadecimal, si eso lo convertimos a binario, sería por cada hexadecimal 4 binarios. Eso sería 0000 para el primer 0, 0000 para el segundo, 0000 para el tercero y 0000 para el cuarto. Ahí tendríamos los 16 ceros. Entonces, si yo quiero leer la celda de memoria 0000, le tengo que decir a través de un programa que ya está previamente escrito al micro que en su base de direcciones ponga 000000, o sea, en las 16 líneas del 0 al 15, ponga en cada cable un 0. Entonces, acá le va a llegar esa dirección, 0000. Ahora, ¿cómo hace para identificar cuál celda de todas estas con esa dirección, 0000? Bueno, porque entre este bus de direcciones y la memoria RAM hay un decodificador. El decodificador, cuando acá en la entrada del decodificador llegue 000000, los 15 en 0, automáticamente se va a seleccionar del otro lado del decodificador el primero, que va a ser esta línea. Va a quedar habilitada esta primera línea, ¿sí? A través de
ya un poco más electrónica a través de chip select, que va a identificar esa línea, pero lo hace a través del decodificador, como lo vimos en combinacional. Ahora, ya está seleccionada la celda. Supongamos que lo que quiero hacer en esa celda es escribir un dato. Todo eso tiene que estar en un programa, ¿no?, dentro del micro. Ese programa lo hemos escrito nosotros. O es un programa que ya está cargado y se va a ejecutar, pero siempre el micro es el que ejecuta, el micro lo único que hace es ejecutar programas todo el tiempo, todo el tiempo. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando se tilda la máquina, decimos se tildó la máquina, bueno, ¿qué implica eso a nivel de microprocesador? El micro siempre hace eso. ¿Y quién es el que ejecuta dentro del micro todo el tiempo eso? La unidad de control. La unidad de control a través de sus tres fases que vimos. Fase de captura, fase de decodificación y fase de ejecución. Entonces, hay una línea de programa, una instrucción que dice: cargue en la memoria 0000 el dato 33, por ejemplo. Entonces el micro, ¿qué hace? En la primera fase, en la unidad de control, en el fetch, ¿qué hace? Toma esa instrucción. Cargue el dato 33 en la 0000. La toma. La segunda fase decodifica eso. Dice el micro: tengo que cargar el dato 33, ya da el dato 33, en esa celda de memoria. Por lo tanto, tengo que mandar al bus de direcciones en todos sus cables 000000 hasta el 15. Y como la instrucción me dice que tengo que cargar, tengo que grabar un dato, voy a sacar por la unidad de control, que es este cable, un 1. Entonces el 1 es grabar. Entonces la memoria se prepara para ser escrita. ¿Sí? Ya tengo seleccionada la celda y ya sé que lo tengo que grabar. Entonces ahora estoy en la tercera fase de la unidad de control, que es la fase de ejecución. ¿Sí? La ejecución es: ahora tengo que grabar el dato 33. Para poder grabarlo, tengo que enviarlo al dato, a la RAM. ¿Cómo lo envío? A través del bus de datos. En el bus de datos voy a poner el dato 33. Si el bus de datos es de 8 bits, 8 cables, voy a poner el dato 33 en binario en este. Y una vez que lo puse, automáticamente ese dato va a ir a parar acá a la celda seleccionada por el bus de direcciones. Digamos, este sería el proceso permanente que se hace, ¿no? No sé si aclaro o no. Perfecto. Gaspar, entonces, digo, por supuesto que cuando terminemos de avanzar en la programación, bueno, ahí se va a terminar de cerrar toda esta comprensión. También hay algo que es importante, digamos, para que de alguna manera las expectativas de ustedes también tienen que ser controladas en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Qué significa el contexto? Primero, estamos en primer año. Estamos viendo una asignatura en la cual empezamos de cero prácticamente, o sea, empezamos de los inicios de lo que es digital, con lo que es unos y ceros en sistema de numeración, si se quieren en matemática discreta, con función, álgebra de Boole. Empezamos de cero y estamos llegando al máximo nivel tecnológico, queremos pretender llegar al máximo nivel tecnológico de lo que hoy es un computador. ¡Wow! Todo eso en un semestre, que en realidad no son 6 meses, sino que son 3 meses. El primer año, y encima de todo eso, virtual, lo cual más complicado todavía. Así que digamos, tenemos que pensar que ese contexto de alguna manera nos limita o nos presiona, y entonces sí recurrir a
toda la lectura que ustedes puedan hacer, la máxima cantidad de lectura. ¿Para qué? Para que antes que terminen las clases, bueno, podamos sacarnos todas las dudas. ¿Cuánto vamos a terminar de cuánto, en qué cantidad vamos a terminar de comprender todo esto? Yo diría esto. Van a quedar las bases perfectamente establecidas. ¿Para qué? Para que después ustedes, con lectura propia, puedan seguir avanzando perfectamente. El que le interese, por supuesto, ahondar en estos temas. O para materias siguientes, ya para el año que viene, van a tener las bases suficientes para seguir avanzando en esas materias. Por ejemplo, cuando trabajen en sistemas operativos o cuando trabajen dentro del área de comunicación, van a necesitar alguno de todos estos elementos que hemos visto para seguir avanzando hacia lo que es la gestión de sistemas operativos. Ya empiezan el segundo año en adelante, empiezan a elevarse ya a nivel de más alto nivel y van dejando esto de la parte del lenguaje de magia. Esta materia no vuelve a darse en otra parte de la carrera, pero sí deja bases suficientes como para decir, bueno, a ver, yo tengo que hacer una pasantía en Globan, supongamos, o en, no sé, Intel, y acá están programando en Motorola. Uy, yo no vi Intel. A ver, me pongo a leer el manual de Motorola y les aseguro, pero 100% que van a entender perfectamente cada cosa que les dice el manual de Motorola. ¿Por qué? Porque ya entendieron el Intel, ya entendieron lo que es las bases de un microprocesador. Entonces no hay ningún inconveniente en pasar a otro. Así que bueno, esa es un poco la idea. Bien, bueno, por ahora entonces nada más. Que tengan una buena semana y cualquier duda, como siempre, me avisan. Nos vemos, profe. Que tenga un buen fin. Chao, suerte a todos, suerte.